Saludos y bendiciones. Abordamos hoy un tema que es un poco, si no complicado, un poco difícil de comprender. Y como hemos hablado en nuestro grupo dominical, si se comprende un misterio, deja de ser misterio. Y por ende, el Espíritu Santo es uno de los misterios más imponentes que tenemos en nuestra fe. Hablo con frecuencia del grupo dominical porque es un grupo bastante grande que se viene reuniendo ya hace 3 años los domingos, típicamente a las 2:30. Oramos por los enfermos, por los difuntos, por un tema especial de la semana o el mes, y abordamos las lecturas de la semana con una explicación de las mismas. Una explicación, no una homilía. Pero entonces abordamos el tema de hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? Eh, y en sí empieza por ser un misterio, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento casi en su totalidad se le dedica a Dios Padre. El Nuevo Testamento, no casi, sino en su totalidad, se le dedica a la segunda persona, a Jesús. El Espíritu Santo está dispersado en ambos testamentos, pero no tiene uno dedicado a él. Y por ende a veces se piensa que no tiene el mismo peso de las otras dos personas, pero sí lo tiene. Y nuestro video de hoy es para enfatizar ese tema en sí. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, por cierto, tengo varios apuntes aquí que voy a referirme a ellos. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El mismo Jesús nos lo presenta y se refiere a él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. El Espíritu Santo es el don de Dios. San Juan el Evangelista nos dice una y otra vez: Dios es amor. Y los otros tres evangelistas también enfatizan estas tres palabras. El amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Cuando Jesús se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, el primero y el segundo, nada más que menciona dos, se basa en amor. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es el saludo que nos da el sacerdote, que viene del libro de los Corintios al comenzar la misa. Un poco diferente si es el, el, el arzobispo el que abre la misa. En este saludo, la iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el mismo pecado. Por el Espíritu Santo nosotros podemos decir que Jesús es el Señor. Es decir, para entrar en contacto con Cristo es necesario haber sido atraído por el Espíritu Santo. Mediante el bautismo se nos da la gracia del nuevo nacimiento con Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Perdón. Los que son portadores del Espíritu de Dios son conducivos al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre. Perdón, he dicho que no edito, así que ahí va. Nadie puede acercarse al Padre, el mismo Jesús nos lo dijo múltiples veces, ¿no? Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo para llegar al Padre.
La vida de fe está intercalada con el Espíritu Santo, con su gracia, que es el primero que nos las despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe misma. Sin embargo, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Como dije al principio, Dios Padre tenemos la parte más extensa de la Biblia, a Jesús lo tenemos en el Nuevo Testamento mucho más breve, y a la tercera persona se revela intercaladamente en el Antiguo Testamento, pero mucho más enfatizado en el Nuevo Testamento. Se le llama Paráclito también al Espíritu Santo, que es la palabra del griego parácletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el consolador. Jesús nos presenta al Espíritu Santo diciendo: el Padre les dará otro paráclito. Viene del Evangelio de Juan también. El abogado defensor es aquel que, poniéndose de parte de los que son culpables debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido, los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto es lo que ha realizado Cristo, y el Espíritu Santo es llamado otro paráclito, porque continúa siendo operante la redención con la que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. Es el Espíritu de la verdad. Jesús afirma de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 de los 7 yo soy que vienen del Evangelio de Juan también. Mencionamos mucho Juan porque Juan es el más espiritual de todos los evangelistas, y siendo espiritual es el que más está involucrado con el Espíritu Santo. A prometer al Espíritu Santo en aquel discurso de despedida con sus apóstoles en la última cena, Jesús dice que será quien después de su partida mantendrá entre los discípulos la misma verdad que él ha anunciado y revelado. El Paráclito es la verdad, como lo es Cristo. Los campos de acción en el que actúa el Espíritu Santo son el espíritu humano y la historia del mundo. La distinción entre la verdad y el error es el primer momento de dicha actuación. Permanecer y obrar en la verdad es el problema esencial para los apóstoles y para los discípulos de Cristo, desde los primeros años de la Iglesia hasta el final de los tiempos. Nos incluye a nosotros. Y es el Espíritu Santo quien hace posible que la verdad acerca de Dios, del hombre y de su destino llegue hasta nuestros días sin alteraciones. Nos vamos a dedicar el resto de esta presentación a 3 temas: los símbolos del Espíritu Santo, los dones y los frutos. Al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas. Primera, más conocida, es el agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, el primero de los sacramentos, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. Se le conoce también como unción, que simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo a través del Espíritu Santo. Fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. Nube y luz, símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen María para cubrirla con su sombra. En el monte Tabor, en la transfiguración, el día de la ascensión, aparece una sombra y una nube, siendo esos símbolos del Espíritu Santo. El sello es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del cristiano. La mano, mediante la imposición de manos, los apóstoles y ahora los obispos transmiten el don del Espíritu, de los cuales vamos a hablar en unos segundos. Y por último, la paloma. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre él. Pienso yo que ese es un momento crítico en el Evangelio, cuando San Juan Bautista está bautizando a Jesús y se aparecen las 3 personas.
Dios Padre dice: este es mi Hijo, quien estoy bien complacido, y la paloma desciende sobre él, y ahí están las tres personas de la Santísima Trinidad. Dedicamos un poco de tiempo ahora a los dones del Espíritu Santo, que son 7. Los dones del Espíritu Santo son los medios y habilidades imperecederos proporcionados por el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, de los cuales el creyente obtiene de Dios las gracias y carismas adecuadas para llevar la vida terrena con santidad y servir a Dios por el beneficio común de la humanidad y de la Iglesia. Larga la explicación esa, pero así es como aparece en el catecismo. Larga esta explicación. Y si la dividimos en pedazos, entendemos un poco más lo que está hablando. Y si nos enfocamos y estamos en línea y en onda con lo que está explicando, no es tan difícil. Misteriosa, pero no tan difícil. Los creyentes obtienen de Dios las gracias y carismas adecuadas para llevar la vida terrena con santidad y servir a Dios por el beneficio común de la humanidad. Qué lindos ejemplos, ¿no? Hay numerosas menciones a los dones del Espíritu Santo en las Escrituras Sagradas. A esto me refería antes, mayormente en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en pasajes como el Génesis, el Éxodo o el libro de los Números, aparece. Esos son los primeros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento, obviamente. Y aparece ahí mención al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, las referencias al Espíritu Santo son múltiples y casi todas hechas por Jesús mismo, y cuenta con un total de 261 menciones en todos los libros del Nuevo Testamento, con diferentes nombres, los símbolos que acabo de explicar. Destaca en el Evangelio según San Lucas cuando Jesús dice a sus discípulos que no se preocupen si son detenidos, porque el Espíritu Santo les enseñará a esa misma hora lo que deben decir. Los dones los abre primero el don de la sabiduría. Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El don del entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino. El don del consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. El don de la ciencia es el don de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. El don de piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Y eso es un vocablo que uso yo en todas las oraciones que yo hago sin ser las escritas, que ayúdanos Jesús a ser cada día más igual y más igual a ti. El don de fortaleza es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe misma. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Y por último, el don del temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y a la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Esos son los dones. Entonces, ¿qué hacemos con esos dones? Pues los frutos del Espíritu Santo, que son 12, es el hecho del uso de esos dones. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la generosidad, la mansedumbre, la fidelidad o fe, la modestia, la templanza y la castidad.
Le vamos a dedicar un minuto más o menos a cada uno de estos. Hay obras sobrenaturales que, según San Pablo, manifiestan la presencia del Espíritu Santo. El que las realiza reconoce la presencia de Dios por la felicidad que experimenta, y los demás reconocen la presencia divina al presenciar estas buenas obras. En otras palabras, son efectos identificables del Espíritu Santo. Gálatas menciona estos temas. El primer fruto, la caridad. La caridad es el poder por el cual nosotros, quienes hemos sido amados primero por Dios, podemos entregarnos a Dios para estar unidos a Él mismo. La alegría es una felicidad duradera. Muchas veces se nos pregunta si somos felices. Solo podemos responder a esta pregunta en ese momento, porque la felicidad es temporera, pasa. La alegría, sin embargo, es una felicidad eterna. ¿Qué es la felicidad eterna? La felicidad eterna es ver a Dios y ser llevado a la felicidad de Dios. En Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una vida, un gozo y una comunión interminable. Próximo fruto es la paz, es la consecuencia de la justicia y el signo de amor puesto en acción. Donde hay paz, cada criatura puede descansar en orden. La paz terrenal es la imagen de la paz de Cristo, que reconcilió el cielo y la tierra. Próximo fruto es la paciencia, una forma de la virtud moral de la fortaleza. Le permite a uno soportar los males presentes sin tristeza o resentimiento, de conformidad con la voluntad de Dios. La bondad, uno de los frutos del Espíritu Santo, la calidad de la comprensión, la simpatía y la preocupación por quienes tienen problemas o necesidades. La benignidad. La definición secular de la benignidad es el estado o la calidad de ser bueno. Solo hay uno que es bueno, que es Dios. La benignidad es una participación en la bondad de Dios, las cualidades de Dios, la imitación de Cristo. La generosidad es una disposición y deseo de dar a los demás sin esperar nada a cambio. Esto también se llama ser davidoso. La mansedumbre es similar a la bienaventuranza de los mansos, una persona que no es severa ni violenta y practica la moderación. La modestia es la virtud que modera todos los movimientos internos y externos y la apariencia de una persona de acuerdo con sus dotes, posesiones y posición en la vida. Comúnmente se incluyen 4 virtudes dentro de la modestia. El próximo fruto es la templanza, el acto, poder o hábito de tener los deseos de uno bajo el control de la voluntad, iluminados por la razón y la fe correcta. El último fruto, la castidad, la virtud por la cual una persona que es capaz de apasionarse reserva deliberadamente y resueltamente sus deseos eróticos de amor y resiste la tentación de encontrar imágenes lascivas en los medios de comunicación o de utilizar a otros como un medio para lograr su propia satisfacción. Esta explicación del Espíritu Santo va a tener otro video subsecuente, un poco más breve, y por la cual estoy cortando este, es para que no perdamos la intensidad con la que comenzamos. Sugiero que si alguien se perdió por el camino, que no es, que es común, pueden ver el video de nuevo, pueden adelantarlo con las flechitas de su teclado y volver al punto donde había una inquietud. Eso es todo por este video. Nos veremos en la próxima. Saludos y bendiciones.